Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro curso de formación. A continuación vamos a desarrollar la sesión número 10, donde hablaremos acerca de los misterios de la vida de Cristo. Cada uno de los pasajes de la vida de nuestro Señor que nos relatan los santos evangelios, e incluso a esos momentos en los cuales los evangelios no nos transmiten los acontecimientos de la vida de Jesús, cada una de esas etapas, cada uno de esos hechos están marcados por un profundo significado, que vamos a tratar de explicar más adelante. Nuestra primera forma para acercarnos a la persona y a la figura de Jesús es obviamente los santos evangelios. Es el testimonio que nos permite a nosotros como cristianos en este siglo el poder conocer la persona, el mensaje, la vida, los milagros y todo el hecho de la persona de Jesús y las primeras comunidades. Ya, aquí descartamos ya lo que vimos en la sesión 9 acerca de otras posibles reinterpretaciones o reconstrucciones de la vida de Jesús basadas en criterios personales o tal vez en un excesivo uso del racionalismo, y vamos a centrarnos en el testimonio que nos dan los evangelios. Los evangelios son el documento fundamental a la hora de probar la historicidad de la persona de Jesús. Fueron escritos por hombres que pertenecieron a un grupo de los primeros discípulos, ellos fueron los primeros en tener la fe y quisieron compartirla con las demás personas. Ellos, habiendo conocido por la fe quién es Jesús, pudieron ver y hacer ver a otros los rasgos de su ministerio durante toda la vida terrena del Señor. El cristianismo es Cristo conocido, creído, amado, seguido y transmitido a los demás. Las comunidades y los primeros cristianos reciben ese anuncio gozoso de la muerte redentora de Jesús, su resurrección por nosotros. Y esto obviamente es un mensaje que transforma sus vidas y los lleva a ellos a buscar llevar a otras personas este mismo anuncio de salvación, este anuncio que transformó sus vidas. La historia no solo cristiana, sino que incluso pagana o secular, también da testimonio de la existencia de Jesús, porque aunque no hagan una referencia directa a la hora de decir Jesús vivió en tal lugar, en tal fecha, sin embargo, a la hora de hacer los ataques contra los primeros cristianos, estos detractores del cristianismo jamás pusieron en duda, o estas fuentes que pretendían, tal vez sin ser detractores del cristianismo, mencionarlo desde una perspectiva no cristiana, jamás pusieron en duda la existencia de Jesús. Fue un hecho que para ellos estaba debidamente comprobado a través del testimonio de las personas de su época y a través del testimonio martirial en muchos casos de los primeros apóstoles. Los autores de los evangelios conocían los hechos que ellos narraron y por eso fueron estos hechos escritos con toda la fidelidad. Aparte, otro elemento que vimos en la sesión 9 y que vale la pena retomar acá es que en el momento en que los evangelios comenzaron a circular, aún estaban vivas algunas de las personas que habían sido testigos acerca de los hechos que ahí se narraban y que pudieron haber desmentido en algún momento cualquier exageración, cualquier desviación o cualquier abuso que se estuviera queriendo hacer con la doctrina o la historia de Jesús. El primero de los evangelistas que vamos a ver, pues obviamente es San Marcos. Él era natural y residente de Jerusalén cuando tuvieron lugar los hechos de la pasión y muerte de nuestro Señor. Fueron otros ciudadanos también los que estuvieron vivos en ese momento y que fueron testigos de eso y que podrían haber desmentido si hubiera habido algún tipo de mentira. San Lucas fue discípulo de San Pablo y más tarde siguió relacionándose con la iglesia de Antioquía, de donde era el originario, ¿no? Su relación con los apóstoles le permitió conocer cómo se desarrollaron los hechos desde otras perspectivas y además él mismo dice que se dedicó a estudiar cuidadosamente el asunto. San Mateo fue uno de los discípulos de Jesús y refiere en su primera versión en arameo cuánto vio directamente del Señor. La reelaboración griega del Evangelio que tenemos hoy gozó de gran autoridad en toda la iglesia antigua. Y por último, el evangelista San Juan. También él fue uno de los 12 y garantizaba que cuanto escribe acerca de Jesús es auténtico porque lo refiere lo que vio con sus propios ojos y tocó con sus propias manos. Por esta experiencia sus discípulos reconocen que su testimonio es un testimonio verdadero y así lo dejan ver en el mismo evangelio. Pasamos luego a analizar ya un poco más la vida de Jesús. Toda la vida de Cristo es un misterio, no solo porque pueden hacer muchos de los pasajes de su vida, desconozcamos algunas cosas, no es un misterio en ese sentido, sino es un misterio en el sentido de que nos transmite un mensaje. Es algo, por eso meditamos, por ejemplo, los misterios del Rosario, porque en la meditación de esos acontecimientos nosotros profundizamos en todo lo que enseñan. Ya, una vez leía un autor que decía, los dogmas de la fe, y podemos aplicar lo mismo en los misterios de Cristo, son difíciles de entender no porque sean oscuros, sino porque son demasiado luminosos. O sea, aportan tanto que la capacidad humana no es capaz de retener todo lo que nos están transmitiendo estos misterios. Toda la vida de Cristo es un acontecimiento de revelación.
Desde las primeras etapas, desde la mismísima encarnación, Dios nos está revelando algo con cada uno de los hechos de la vida de Jesús. Toda la vida de Cristo es revelación del Padre hacia nosotros, porque a través de Cristo el Padre se nos hace visibles. El Dios que permanecía escondido tras la nube, que hablaba a través del relámpago y que se dejaba manifestar a través del fuego, es ahora visible a través de nosotros, es ahora visible para nosotros a través de la persona de Jesús. Y tal vez no es un error decir, también es visible a través de nosotros para el mundo que nos rodea. Toda la vida de Cristo es una ofrenda al Padre y al misterio de la redención. Ya desde el sí eterno que da a la voluntad salvífica de redención, hasta la concreción de esto en la cruz del Calvario y la resurrección por amor a nosotros, todos los acontecimientos de la vida de Cristo son una ofrenda al Padre. Toda su vida, Jesús se muestra como nuestro modelo a seguir. Así que Él cumple una función de proyectarnos a nosotros la verdad del Padre, porque a través de Él el Padre se nos hace visible y de alguna manera se nos presenta a nosotros como el modelo ideal a seguir. Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Así de profunda y así de grande es la íntima comunión que nos liga a nosotros con nuestro Maestro y Señor. ¿Cuáles son los misterios de la vida de Jesús? Bueno, podríamos comenzar hablando de los misterios de la infancia, ¿no? El nacimiento de Cristo. El hecho mismo de que Él decida hacerse hombre es ya de por sí motivo suficiente que podríamos gastar horas de análisis y de clases y que ya se han escrito muchos libros hablando de cómo Dios se ha dignado a hacerse hombre y nacer en las condiciones que nace. Porque Él siendo Dios pudo haber simplemente aparecido junto a María y junto a José y decir, hey, aquí estoy, sin tener que pasar por todo el proceso de gestación en el vientre de María y por todo el proceso de obviamente de un nacimiento. Él podría haberlo hecho así, sin embargo, sometiéndose a esto, a esta forma natural en que se realizan las cosas, pues Él de alguna manera nos está ya dando una lección, nos está revelando mucho de Él. Su obediencia que habría de cumplir, por ejemplo, al plan del Padre ya en la etapa de la redención del hombre, el amor que tiene por la humanidad al punto de querer experimentar todas las realidades que nosotros hemos vivido, a excepción del pecado. Él es que escoja un lugar humilde para poder nacer, teniendo a su disposición todas las riquezas de este mundo y de toda la creación. También nos va revelando poco a poco cuál es la verdadera naturaleza de Dios. Aquel Dios que se nos revelaba como un Dios celoso en el Antiguo Testamento, aquel Dios que se nos revelaba rico en bondad después de cada uno de sus hechos portentosos, que quedaba siempre a medias, ¿no? Entendíamos un poco, pero por otro lado nos perdíamos también. Aquí, ya en los acontecimientos de la vida de Jesús, ese Dios se nos va mostrando cada vez más claramente. Y en la infancia que Él tiene, o en el nacimiento que Él escoge, viviendo junto a un seno de una familia tan sencilla como es la que pudieron conformar José y María, Dios nos estaba revelando a nosotros una gran lección también de la auténtica grandeza, de la auténtica realeza, de la profunda humildad que Él tiene y de aquellas cosas que le son más agradables al corazón de Dios. En el Antiguo Testamento se pensaba que la abundancia de bienes materiales era un signo inequívoco del favor divino. Y sin embargo vemos que esa visión distaba mucho de ser perfecta, ¿no? Y aquí en las personas de María, personas muy humildes, pero que sí tenían una gran riqueza espiritual, Dios nos está mostrando qué es aquello que a Él le gusta más, qué es aquello que Él prefiere, en medio de dónde está Él viviendo. Por eso es importantísimo que no perdamos nosotros en este misterio el poder contemplar estos rasgos de Jesús. Luego podríamos hablar del hecho de la circuncisión de Jesús, ¿no? Él también nos dirá en el Evangelio que Él no ha venido a abolir la ley, sino a llevarla a la perfección. Y durante toda su etapa como niño y como judío, Él vivirá sometido a sus padres y vivirá también en sumisión a las leyes de su país. Y Él también realizará el rito de la circuncisión, que sin que sea un equitativo, porque no lo puede ser, nos va prefigurando un poco lo que será el gran don del bautismo, ¿no? Que marcará para los cristianos, al igual que la circuncisión marcaba para los judíos, el ingreso al pueblo de Dios. Aquí ya se nos está anunciando ese otro gran misterio que veremos ya más adelante. Luego tenemos la Epifanía, ¿no? La adoración de los magos, cuando estos llegan desde lejos a adorar a este niño sobre el cual se vaticinaban tantas cosas tan increíbles. Podemos ver que en la simbología que se nos narra en el Evangelio, en los elementos de estos magos, se nos está transmitiendo un mensaje. Ya en los pastores que habían adorado al niño al nacer, se reconocía al pueblo de Israel, al pueblo humilde de Israel,
que estaba reconociendo a su Redentor por el anuncio del ángel o de los ángeles. Aquí, por el contrario, tenemos a los pueblos paganos, que desde que han venido también siguiendo las señales hasta venir a dar con el Salvador. Y lo encuentran no donde ellos pensaron en primera instancia, porque ellos lo buscaron primero en el palacio de Herodes y no lo encontraron ahí, sino que lo vienen a encontrar en un pesebre, al lado de unos animales, y le dan sus ofrendas, oro, incienso y mirra, que de alguna manera la tradición de la iglesia ha identificado en estos dones, un anuncio a las condiciones de la vida de Cristo, ¿no? A su realidad humana, real, a su realidad de sacrificio o martirial también. Entonces, podemos ver que en cada uno de estos pasajes se nos van revelando algunos elementos importantes. Nuestros pueblos paganos nos representan a todos nosotros, que no siendo originales destinatarios de la alianza de Dios con Israel, nos hemos venido a convertir ahora en auténticos protagonistas de esa alianza y de ese amor. Luego tenemos como otro hecho de la infancia, otro misterio de la infancia, la presentación de Jesús en el templo. Ya esto que debió ser muy desconcertante para sus padres, puede llegar a serlo hasta cierto punto para nosotros, ¿no? Como este niño que hasta entonces había vivido en una total normalidad, sometido a sus padres, de repente se nos manifiesta acá con un vínculo directo con Dios de una naturaleza inconcebida para el pueblo de Israel, ¿no? Todo el pueblo de Israel se consideraba a sí mismo hijo de Dios, a los reyes se les llamaba hijo de Dios, pero la forma en que Cristo entiende esa filiación divina, bueno, y la forma en que Él vive esa filiación divina, es totalmente mucho más allá de lo que se podía entender en la época. Cristo está hablando de una auténtica y única filiación con Dios. Por tanto, Él ahí entre los maestros de la ley y entre los sacerdotes, pues ejercía ya ese ministerio que luego en su etapa adulta le llevaría a anunciar la buena nueva a todos, ¿no? Y en el desconcierto que encuentran sus padres a la hora de buscarlo y en la aflicción que tienen ellos a la hora de buscar a Jesús, podemos ver también nosotros un poco ya el anuncio de cómo el plan de Dios para este niño sobrepasa cualquier expectativa humana, aún la de aquellas personas que ya sabían que había sido un niño que nació de una manera extraordinaria y que había sido enviado por Dios para cosas grandes. Luego tenemos otro de los misterios, la huida a Egipto, ¿no? En esta etapa o en este hecho, Cristo se va a identificar no solo con la antigua historia del pueblo de Israel, que pasa por periodos de destierro, de alejamiento, de peregrinaje, de vivir en el extranjero, sino que también eso es una condición que vivirá Cristo y que le va a permitir identificarse a muchas personas de nuestra época, que forzados por la guerra, por las dificultades económicas, por los ambientes de violencia en nuestros países, en muchos casos también se ven forzados a dejar su país, su seguridad, su familia, a romper los lazos de arraigo que tienen con estos lugares y a ir a buscar su destino en lugares nuevos, pasando por etapas de incertidumbre bastante grandes. Así nosotros también podemos ver en este misterio de la vida de Cristo una identidad de Cristo con todos los sufrientes, con todos los migrantes de todas las épocas, ya que la migración no es un fenómeno nada más reciente, es un periodo que la humanidad, es un fenómeno que la humanidad ha vivido a lo largo de muchos años y muchos siglos. Tenemos también los misterios de la vida oculta. Yo en lo particular son de los misterios que más me hacen meditar, ¿no? Porque digo, si yo tuviera algún poder, no hablando de un poder divino como el de Cristo, pero si yo tuviera alguna facilidad, algún poder de algo, no viviría mi vida normal. O sea, seguramente lo utilizaría constantemente para favorecerme en X y Y cosa. Y por eso me sorprende mucho que Jesús, teniendo la potestad de hacer todo lo que Él quiera, ser Dios, lleva una vida totalmente normal, valiéndose de los medios naturales que Dios da para realizar las cosas, viviendo sujeto a su padre y a su madre, en obediencia completamente, o sea, y creciendo según un desarrollo natural del cuerpo y de la psicología. Eso me hace admirarlo mucho más, nos muestra completamente que la grandeza no está en la búsqueda de protagonismo, sino en el trabajo humilde y en saber esperar el tiempo de Dios para realizar la misión que Él tiene para nosotros. Jesús en el templo. También es un acontecimiento muy interesante cuando Jesús pues está en el templo de Jerusalén con los doctores y con los maestros. La vida pública de Jesús. La vida pública de Jesús, pasados estos largos años de la vida oculta, va a romperse ese silencio en la acción de Dios en la vida de Cristo o con la vida de Cristo, con el bautizo de Jesús a las orillas del río Jordán. En este bautizo, a través de la acción de su primo Juan el Bautista, Jesús va a dar inicio a su vida pública. Este bautizo tiene muchas simbologías. De hecho,
Leía un autor moderno, creo que fue el Papa Benedicto XVI, quien decía en uno de sus escritos que este bautizo significaba a la vez varias cosas. O sea, que por un lado el bautizo de Jesús en el Jordán era un ofrecimiento de su persona para la misión redentora, siendo lavado ahí por un sacerdote que es Juan, no solo desde la visión profética de Juan, sino desde su visión sacerdotal. Al mismo tiempo, San Agustín aplicaba que este bautizo de Jesús en el Jordán servía para bendecir las aguas, para predecir de alguna forma o para significar el futuro bautismo de los cristianos, ya que obviamente Cristo no necesitaba un bautismo de perdón de pecados. Juan no daba un bautizo de perdón de pecados. Juan únicamente daba un bautismo de arrepentimiento, de conversión, de purificación para que las personas pudieran acelerar la venida del Mesías. Y en el bautizo de Cristo pues estaría cumpliendo plenamente también estas cosas. Las tentaciones en el desierto. Jesús recibe 3 tentaciones en el desierto que a los autores espirituales suelen decir y que representan en general todas las tentaciones que puede recibir el hombre en la búsqueda de Dios. Hay las seducciones del poder, las seducciones de los apetitos, las seducciones del orgullo, que podemos ver representados en cada una de estas tentaciones. Jesús las enfrenta y Jesús al final pues logra vencerlas. Abre para nosotros también un camino que nos muestra que a pesar de que el poder del demonio sea muy grande y a pesar que las tentaciones puedan parecer bastante fuertes y que nuestra debilidad que está ahí obviamente puede ser un elemento que ayude mucho a que nosotros nos desviemos del camino, podemos mantenernos firmes en la palabra de Dios como lo hizo Él, firmes en la presencia de Cristo que ya recorrió ese camino y venció a esos adversarios por nosotros. El anuncio del reino de Dios, otro de los misterios de la vida pública de Jesús, cuando Él comienza ya propiamente su predicación a la orilla del mar de Galilea, llama a sus primeros discípulos, comienza con todo este anuncio que habría de cambiar la historia del mundo para siempre. El episodio de las llaves del reino, cuando Él le dice a Pedro que entre todos sus demás apóstoles Él tiene un rol privilegiado, que a Él le corresponderá esta autoridad especial a Él y obviamente en Él representadas los sucesores de Pedro y la iglesia en general, que va a contener este poder de Dios de atar y desatar en este mundo las cosas para la vida venidera. Luego tenemos otro pasaje bonito, otro misterio de la vida de Cristo, como es el pasaje de la transfiguración, donde nuestro Señor va ante sus apóstoles, va a manifestar su gloria, ¿no? Y justamente antes de su momento de mayor dificultad, ¿no? El momento de su pasión, cuando lo glorioso queda muy escondido en lo humano. Antes de eso le da a sus apóstoles una muestra de su gloria en este pasaje de la transfiguración, que es curioso además por la presencia de 2 personajes del Antiguo Testamento, Elías y Moisés, representando a la ley y los profetas, que eran de alguna forma como la antigua tradición de la fe israelita, mostrando como una continuidad, ¿no? Entre esa antigua tradición o esa fe en el Dios verdadero del pueblo de Israel, ahora ya concretizada y planificada en la persona de Jesús. Luego tenemos la entrada mesiánica a Jerusalén, donde las personas aplaudirán y festejarán la llegada de este Mesías pacífico que no viene entre los triunfos de los reyes de la antigüedad, ¿no? Que entraban con caballos, soldados, con sus ejércitos y sus esclavos, los capturados, sino que entrará en la humildad de venir montado en un burro con unas personas muy sencillas y será recibido y aclamado por la ciudad de Jerusalén. Un momento efímero en el cual podemos ver el triunfo futuro de Cristo al final de los tiempos, un momento de gran incertidumbre después, ¿no? Porque las mismas personas que posiblemente lo reciben entre gritos de alegría en ese día, a la larga pues estarán también presentes en la cruz, frente a la cruz, ante la muerte de este rey. Luego entramos a los misterios más importantes, el misterio de la pasión, el sufrimiento, la muerte de nuestro Señor. Definitivamente que Cristo no habrá sido la persona que en el mundo físicamente habrá sufrido más que todos. Pueden haber habido en algunos casos torturas o crímenes más sofisticados a la hora de hacer sufrir físicamente a una persona. Pero el dolor de Cristo no es únicamente físico. Y siendo físico de por sí es grande, pero el dolor de Cristo es mucho más grande por el dolor moral que esto implica, ¿no? Cristo es el único que es consciente plenamente del peso de cada uno de los pecados, del dolor que cada una de nuestras acciones ocasiona en el corazón del Dios, de lo grave que es cada una de nuestras malas acciones. Y en ese momento preciso de la pasión, Él está cargando con todo ese mal, con todo ese arrepentimiento que a veces yo no siento. Él está cargando con todo eso en ese instante. Entonces se vuelve definitivamente un dolor abrumador,
que sobrepasa todo lo que cualquier otra persona haya experimentado a lo largo de los años y de los siglos, ¿no? La pasión de Cristo no es un dolor sin sentido, no es un sufrimiento solo por sufrir y dar una lección moral. Es un dolor redentor que busca sobre todo a la larga poder darle al hombre una nueva oportunidad, abrirnos a cada uno de nosotros una posibilidad nueva de cara a Dios. Luego al final el misterio de su muerte nos muestra cuán completamente se ha identificado Cristo con los seres humanos y ha vivido todas las etapas de la humanidad, desde la gestación en el vientre de su madre, pasando por el desarrollo de la infancia y la adolescencia hasta en este momento experimentar la muerte y de esa forma dar por concluido el ciclo de esa vida, de la vida de un hombre o la vida de una persona humana. Un acontecimiento de gran humildad también que nos debe hacer meditar el gran amor de Cristo, sí, y el gran amor del Padre, que es capaz de entregar a su Hijo hasta estas consecuencias por amor a cada uno de nosotros. También es un misterio que nos debería hacer reflexionar de cuán valiosos somos. A veces nosotros nos vemos con una mirada como si no fuéramos nada, y realmente deberíamos pedirle a Dios un tiempo prestado a sus ojos para podernos ver con el mismo amor que Él nos ve, que lo llevó a entregar a su Hijo hasta la muerte. Luego el misterio principal de nuestra fe, que es el misterio de la resurrección, sin lo cual todo lo demás se quedaría en una triste historia o en una tragedia. Pero el misterio de la resurrección es la vida y la esperanza de la iglesia. Todos nosotros estamos llamados a participar de esta resurrección de Cristo. De hecho, cuando nos unimos a la fe a través del bautismo, cuando con nuestra conversión diaria nos vamos acercando siempre a cumplir ese plan de Dios para nosotros y construir su reino en este mundo, nosotros estamos siendo partícipes de esa resurrección y lo seremos todavía más plenamente cuando al final de los tiempos nosotros también podamos resucitar y vivir en la plenitud de la vida eterna con Él para siempre. Ese gozo lo vemos también anunciado en el misterio de la ascensión, cuando Él, ascendiendo a los cielos, nos deja la presencia del Espíritu Santo y la misión de llevar el Evangelio a todas las personas. Y esa va a ser como nuestra gran misión. Bueno, eso ha sido un recorrido así un poco rápido por los misterios de la vida de Jesús. Espero que esto les ayude definitivamente a tratar de meditar un poco más en cada uno de ellos y que de esa manera lleven una vida más santa. Por mi parte, esto ha sido todo. Nos vemos en la siguiente sesión. Un saludo.